Margadán Guillermo. La sucesión. Página 464. En caso de tales herencias vacantes, el fisco gozaba, desde luego, del ius abstinendi y, desde Justiniano, del beneficium inventari. Tiene una gran importancia práctica la cuestión de en qué momento se decidía quiénes eran los herederos legítimos, si a la muerte del decuis o en el momento de la repudiación de la herencia por el heredero testamentario. Por ejemplo, en el momento de la muerte de A, este tiene como próximo pariente un sobrino, cuando varios meses después el heredero testamentario de A repudia la herencia. Resulta que, entre tanto, el sobrino ha muerto, dejando una mitad de su patrimonio a un amigo y la otra a un hijo. En tal caso, el heredero por vía legítima en el momento de la muerte de A hubiera sido el sobrino, pero en el momento de la repudiación, el heredero por vía legítima sería el hijo del sobrino. La primera de las apuntadas soluciones nos obligaría a repartir la herencia de A entre los dos herederos del sobrino. La segunda, empero, autoriza a entregar la herencia completa de A al hijo del sobrino. También, desde el punto de vista fiscal, era importante saber si el hijo del sobrino recibía una herencia como próximo pariente o a través del patrimonio de su difunto padre. Como hijo y heredero del próximo pariente, Justiniano resuelve esta duda a favor de la segunda solución. El moderno derecho mexicano no es muy claro al respecto, aunque el artículo 1649 del Código Civil parece oponerse a la solución justiniana. Con esta meritoria reforma, Justiniano ofreció a la vida jurídica una base para la sucesión legítima, a la cual el derecho moderno tuvo que aportar pocas correcciones. Las principales mejoras realizadas, entre tanto, por el derecho moderno son: 1. Una posición más favorable para el cónyuge superstite. La disposición de que los medios hermanos pertenezcan al mismo ordo que los hermanos, con la diferencia que solo reciben el 50% de lo que reciban estos. 3. La introducción, aún más allá de los hijos de hermanos, del sistema de la representación en relación con los colaterales. 4. Una limitación de la herencia por vía legítima a un máximo de 4 grados. Si la justificación del sistema justiniano y moderno era el presunto afecto dentro de la familia, no había por qué tener en cuenta los derechos de un pariente de 10º grado, probablemente el de cuyus ignoraba su existencia, con lo cual faltaba ahí el argumento del presunto afecto. 238. El testamento. El testamento romano es un acto solemne por el cual una persona instituye a su heredero o a sus herederos. Es una manifestación de última voluntad, es decir, un acto esencialmente revocable. Esta última circunstancia no causa graves problemas jurídicos, ya que se trata no al mismo tiempo de un acto unilateral. Notemos una vez más que en la terminología
Notemos una vez más que la terminología es imprecisa. Testamentum no es solo el acto de testar, sino también el documento en que este acto consta, también llamado tabulae. La institución de uno o más herederos era un elemento indispensable del testamento romano. El caput et fundamentum testamenti, la cabeza y la base del testamento. Si la institución del heredero faltaba o tenía un defecto jurídico o no era eficaz, en vista de la repudiación hecha por el heredero o a causa de la muerte previa del heredero, todas las demás disposiciones del testamento romano quedaban igualmente sin eficacia. En tal caso, eran nulos los legados, fideicomisos, desheredaciones, manumisiones, designaciones de tutores y curadores, etc. La definición con que comienza este párrafo no es válida en el derecho moderno, ya que nosotros también reconocemos como testamento, por ejemplo, una mera lista de legados sin institución de herederos. En tal caso, el resto de los bienes y de las deudas son por cuenta de los herederos por vía legítima. Y si los legados agotan todos los bienes, los legatarios se reparten las deudas en proporción a los beneficios que hayan recibido, con lo cual se aplica a una situación moderna tan antirromana el principio fundamental romano que ya conocemos de que cuius commodum eius etiam incommodum. Para comprender la diferencia entre el testamento romano y el moderno, debemos decir algo sobre la figura del heredero antiguo. Este era el continuador de la personalidad del difunto, con sus ideales, odios, simpatías y de su religión doméstica. A consecuencia de esta función trascendente, también sucedía en casi todos los derechos y deberes del difunto, pero esta sucesión patrimonial era solo una de las consecuencias de la fundamental sucesión en toda la personalidad, y para tener más seguridad de que el heredero aceptaba desinteresadamente su sagrada función, el de cuius mostraba tendencia a privar al heredero de las ventajas materiales que podría producirle la aceptación de la herencia, repartiendo gran parte de los bienes entre los legatarios. La función del heredero era la de actuar, no la de poseer. Ahora bien, la institución de un heredero distinto de los legítimos o la preferencia por uno de los herederos entre los legítimos se manifestaba en un testamento, de manera que la esencia de este acto jurídico consiste en establecer un continuador de la personalidad del difunto, que correspondía a la libre elección de éste. Todo lo demás era accesorio y servía en parte para quitar ventajas materiales al heredero mediante legados, a fin de que éste se concentrara en su típica función trascendente. Así, Modestino define el testamento como justa declaración de nuestra voluntad respecto de lo que queremos que suceda después de nuestra muerte. No dice, por ejemplo, sobre la manera de repartir nuestros bienes después de nuestra muerte, pues no se trata de esto. Y Ulpiano dice que
testamento es una correcta fijación de nuestra mentalidad, hecha solemnemente para que valga después de nuestra muerte. Para que el testamento sea un espejo fiel de nuestra manera de ser, de nuestra personalidad, es también necesario que contenga indicaciones respecto de nuestros ideales, simpatías y antipatías, y así encontramos en Suetonio y Tácito que el romano solía llenar su testamento con multa el atrocia, insultos dirigidos a sus enemigos, haciendo de él un monumento de odio. ¿Quién podrá lastimarme en mi tumba? Lo anterior lleva a F. Lasalle a su fórmula de que el testamento romano es la inmortalidad romana, frase confirmada por Quintiliano, cuando dice: Nece enim aliud videtur solatium mortis quam voluntas ultra mortem. No queda otro consuelo que la muerte. No queda otro consuelo de la muerte que la supervivencia de la voluntad. Como veremos, esta interpretación que Lasalle daba al testamento romano permite quizás explicar una curiosa pugna entre el heredero por una parte y el testador y el legatario por otra, cuyas diversas fases estudiaremos pronto, y que terminó con el compromiso de la Lex Falcidia y el Senado Consulto Pagaciano. Este concepto original del testamento romano encontraba su base en antiguas ideas metafísicas populares, desde las guerras púnicas. Con la internacionalización de Roma, comenzó a cambiar este concepto ante la decadencia de las ideas heredadas de la Roma arcaica. Paulatinamente, el testamento se convirtió en una base para el reparto de un patrimonio, nada más, y, por tanto, la función del heredero se asimiló a la función del legatario en un largo proceso que en nuestra época ha llegado a su fin. Nosotros ya no ligamos la eficacia del testamento a la aceptación de su papel por el heredero. Aunque éste repudie la herencia, los legados mencionados en el testamento pueden entregarse, y si los legados agotan los bienes de la herencia o no dejan lo suficiente para cubrir las deudas del difunto, los legatarios responden proporcionalmente de estas deudas, en cuyo caso el legado da lugar a una transmisión a título universal, algo que el jurista romano hubiera considerado una monstruosidad. Así, el heredero dejó de ser el fundamento de la vía testamentaria y, al mismo tiempo, su función se redujo paulatinamente a los aspectos patrimoniales, mientras que originalmente la sucesión patrimonial se relacionaba en particular con la figura del legatario. Finalmente, lo repetimos, en el derecho moderno, la posición del legatario se acerca a menudo a la posición original del heredero, pues puede suceder que el legatario reciba una parte alícuota de un patrimonio mediante una transmisión a título universal. Originalmente, el testamento debía contener la voluntad personal. Del testador. El obediente marido que designara heredero a Tito, siempre y cuando su futura viuda estuviera de acuerdo, haría un testamento inválido. Sin embargo, ante la posibilidad de condiciones suspensivas por las cuales la institución del heredero dependiera de actos de terceros, Tito será heredero en el caso de que mi viuda,
volviera a casarse, se creaba una zona de transición entre la mencionada invalidez y la validez plena. Tales zonas de transición van contra el principio de la seguridad jurídica, especialmente en materia de testamentos. Debe constar claramente y de antemano que es válido y que no, pues en caso de invalidez no se puede resucitar al testador para que rehaga su testamento. Ulpiano decide finalmente que es válida la institución hecha a reserva de la aprobación por parte de terceros. Estamos aquí ante un delicado problema legislativo. El derecho alemán moderno ha regresado al principio original, disponiendo que la validez de la institución de un heredero no debe depender de un tercero. El derecho mexicano adopta la misma posición, completa de manera acertada el sistema respectivo y elimina el peligro de que un tercero frustrara el beneficio concedido por algún testamento, negando su colaboración en el cumplimiento de una condición suspensiva. El testamento romano era una institución sorprendentemente antigua. Ya las 12 tablas nos hablan de él. El texto en cuestión, transmitido con algunas variantes por distintos autores, ha sido probablemente uti legacit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto, o sea, las disposiciones testamentarias sobre pecunia o la tutela deben ser observadas. Como se ve, aunque la palabra latina para designar el patrimonio era familia, esta disposición no solo habla de pecunia y tutela. Ahora bien, pecunia, de pecus, ganado menor, ¿no sería quizás un término para designar los bienes menos importantes del patrimonio? O sea, la res nec mancipi. Es posible, pues una completa libertad testamentaria sería un milagro sociológico, tratándose de una comunidad campesina primitiva de 4 o 5 siglos antes de Jesucristo, y la apuntada tendencia a la idea de la copropiedad familiar haría todavía más sorprendente tal libertad testamentaria. Ni siquiera en las Atenas de Pericles se admitía la libertad testamentaria. Solo un hombre sin descendientes podía testar como quisiera. Por otra parte, si aceptamos que esta libertad se refería solo a la res mancipi, entonces tenemos que admitir también que en tiempos de las 12 tablas no existía aún una regla como la que nemo pro parle testatus pro parte intestatus decedere potest, o sea, ninguna sucesión será tramitada parcialmente como sucesión testamentaria y parcialmente ab intestato. El punto se presta a controversia, pero consta que unos siglos después de la formulación de las 12 tablas, la libertad testamentaria ya se refería a todos los bienes del testador, mancipi o nec mancipi. Otro punto discutido es si la libertad testamentaria era una creación de las 12 tablas o una confirmación del derecho consuetudinario preexistente. Probablemente se trata de una confirmación. Las codificaciones antiguas no creaban ex novo muchas instituciones, y las pocas normas nuevas de que los decemviri introdujeron se referían más bien a cuestiones relacionadas con las controversias entre plebeyos y patricios.
Otro punto dudoso es saber si el testador debía escoger al heredero de entre sus próximos parientes. Es probable a una persona con intuición sociológica le resulta difícil admitir que en el siglo V antes de Jesucristo es una comunidad rústica con evidentes reminiscencias de la copropiedad familiar. Un pater familias podía dejar el patrimonio de su domus a cualquier extraño, pero ya pocos siglos después resultaba que se podía instituir heredero a cualquiera, y veremos cómo intervienen las autoridades judiciales para defender a los hijos y hermanos del testador contra la injusta preferencia de extraños. Finalmente se discute también si constituía una deshonra para el romano morir sin testamento. Creemos que la opinión afirmativa a este respecto se funda en una equivocada traducción de un pasaje de Plauto: Júpiter de mali despertat, intestatus vivito. El contexto comprueba que en la imprecación que ahí encontramos, intestatus significa sin testigos y no ave intestato. 239. Las formas del testamento romano. En materia testamentaria, siempre se observa una notable tendencia al formalismo. Esto es explicable, en primer lugar, la íntima relación del testamento con un tema tan inquietante, queramos confesarlo o no, como es la muerte. Trae consigo cierta solemnidad. En segundo lugar, la señalada característica se explica por la necesidad de que la última voluntad manifestada en el testamento sea ponderada y no expresión de un impulso pasajero. El formalismo en materia testamentaria, aunque siempre existió y existe, se acentuó más en la fase preclásica. Desde Augusto se introduce a este respecto un leve relajamiento. Las nuevas ramas que durante el Principado crecen en el árbol sucesorio, como fideicomiso y el codicilo, no muestran el rigor que tradicionalmente caracterizaba esta materia. Paralelamente a esta reducción del formalismo testamentario, observamos desde el fin de la fase preclásica la tendencia a interpretar más bien la voluntad del testador que el texto, a veces algo torpe, del testamento. Como por ejemplo, de esta inclinación conocemos pronto el Senado consulto neroniano. Sin embargo, esta nueva actitud frente al testamento se había anunciado ya siglo y medio antes en la famosa causa curiana, que provocó una verdadera tormenta en el ambiente jurídico de los últimos tiempos de la República y que analizaremos en el próximo párrafo. El testamento romano nació quizá como una ley especial, pasó por la fase del contrato y llegó finalmente al concepto moderno de la declaración unilateral de la última voluntad. Las formas más antiguas del testamento romano eran el testamento collatis comitis y el testamento in procincio. El primero se hace ante los comicios 2 veces al año, el 24 de marzo y el 24 de mayo. Es dudoso que podamos realmente hablar de un testamento
con carácter de ley, pues no sabemos si los comicios debían ser meramente testigos o si podían aprobar o reprobar el testamento. La interpretación del testamento como una lex specialis tendría la ventaja didáctica de poder presentar el testamento como una derogación especial de la reglamentación jurídica general de la vía legítima y, además, ofrecería la ventaja de que la enigmática libertad testamentaria quedara, cuando menos, bajo la vigilancia de los comicios por curias. De todos modos, sea lex specialis o no, el testamento calatis comilis, exactamente como los otros negocios básicos del derecho preclásico, la adrogatio, la in iure cessio, la manumitio, censo, mancipatio, coemptio o confarreatio, fue un acto celebrado con amplia publicidad. El testamento in procincio consistía en que antes de iniciarse una batalla se permitía a los soldados que hicieran su testamento tomando por testigos a sus compañeros de armas. Esta ceremonia tenía a veces el papel de una discreta protesta de los soldados contra órdenes de sus superiores insensatamente peligrosas. Al lado de estos dos testamentos, que solo podían hacerse 2 veces al año o al iniciarse una batalla, los romanos buscaron otras formas testamentarias que pudieran utilizar en cualquier momento, y así se introdujo el testamento mancipatorio o el testamento en forma de contrato. En este caso, el testador celebraba una compraventa ficticia con el familiae imperator, con testigos, libripems, balanza, etc., es decir, en forma de una mancipatio. Así, podía vender todo un patrimonio por 1 centavo a un comprador heredero con efectos suspensivos hasta la muerte del vendedor testador, e imponiendo al comprador el deber de repartir parte de los bienes entre terceros, legatarios. La explicación del testamento mancipatorio la encontramos en la circunstancia de que, según las 12 tablas, una mancipatio podía combinarse, como ya vimos, con toda clase de cláusulas, las cuales permitían convertir este acto originariamente utilizando para compraventas en base de un depósito, una prenda, etc., y también en sólido fundamento para el reparto de un patrimonio. Después de la muerte del vendedor, este testamento tenía la ventaja de poder hacerse en cualquier momento, pero sus inconvenientes eran ser irrevocable como acto bilateral. No podía anularse por la voluntad unilateral de una de las partes. Inciso B. Ir acompañado de una amplia publicidad, cosa poco deseable en materia sucesoria. Como siempre salían perjudicados algunos herederos legítimos, estos podían vengarse, amargando con ello los últimos días o años del testador. Varios romanistas han considerado este testamento como el punto de irrupción del contrato a favor de terceros, figura originalmente prohibida, pero que paulatinamente se fue infiltrando en el derecho romano. Poco a poco cambió la práctica de este testamento contrato. El emptor familiae se convirtió en una albacea. Recibía cerradas las tabulae,
firmadas por testigos, a quienes por cortesía se invitaba a leerlas y quienes también por cortesía se negaban a ello. Las tablas indicaban quién sería el heredero y quiénes los legatarios, y contenían otras disposiciones más sobre manumisiones, tutela o curatela. La mancipatio que acompañaba la entrega de las tablas se hizo con tales cláusulas que el emptor familiae no recibía la propiedad quiritaria de los bienes del testador vendedor, sino que solo figuraba como mandatario depositario, de modo que, en caso de mala fe por parte del emptor, los herederos tenían una acción real para poder recuperar los bienes indebidamente vendidos por él. Así se introdujeron dos nuevos elementos en la práctica testamentaria: la discreción y la idea de que el testamento es una declaración unilateral. Veremos que en el testamento pretorio, el último resto del elemento contractual del testamento, o sea, la mancipatio, desaparece, subsistiendo solo el elemento de declaración unilateral, las tablas. Además de las formas anteriores, encontramos en el ius civile otro testamento más, hecho oralmente ante 7 testigos, el testamento nunc copulativo. Pasemos ahora al derecho pretorio. Siempre inclinado a la simplicidad de las formas, el pretor se declaraba dispuesto desde la última época republicana al conceder la bonorum possessio a las personas indicadas en tabulae, firmadas por el testador y 7 testigos. Sin embargo, hasta Antonino Pío, los herederos legítimos, según el ius civile, podían reclamar sus derechos alegando que el testamento aludido era inválido ante el ius civile por falta de la mancipatio. Solo bajo dicho emperador se permitió al pretor, quien en aquella época posterior al edicto de Adriano ya no tenía la libertad autónoma de crear y negar acciones y excepciones. Rechazar dichas reclamaciones de los herederos del ius civile mediante la exceptio doli, concedida a los herederos indicados en el testamento pretorio. En tiempos de Teodosio II y de Valentiniano III, los emperadores oriental y occidental introducen una nueva forma de testamento que inmediatamente llega a ser muy popular: el testamento tripartito. Se componía de 3 partes: A, el texto; B, la subscriptio de los 7 testigos, declaración expresa de que habían intervenido con carácter de testigos; y C, los sellos de los testigos afuera sobre el testamento cerrado y plegado, obsignatio. Este testamento debería hacerse en un solo acto, sin interrupciones. Sin embargo, era lícito dejar abierta la institución del heredero, refiriéndose para esto a otro documento posterior. En esta, la figura que la Edad Media conoce como el Testamentum Mysticum. En torno a este testamento central encontramos muchas formas especiales, a veces más rigurosas, a veces menos, tales como las siguientes. 1. El Testamentum Militare podía hacerse con sangre dentro del escudo y con la espada en la arena. Un solo testigo bastaba, servía únicamente en tiempos de guerra y tenía validez hasta por 1 año después de que el soldado se hubiera separado honrosamente del ejército. En caso de despido y
nominiae causa, el testamento militar perdía inmediatamente su validez. Justiniano lo limitó al tiempo que durara la expedición militar. En esta materia, los soldados tuvieron siempre toda clase de privilegios. Por una parte, a causa de su torpeza; por otra, en vista de que el poder de las autoridades romanas dependía de la milicia, de manera que los soldados se convirtieron en un grupo frecuentemente dominador en la sociedad del Bajo Imperio. Los privilegios respectivos de los soldados no se limitaban a la forma testamentaria, sino que muchas restricciones al contenido no valían para ellos. No tenían por qué preocuparse de la portio legítima, de la quarta falsidia o de la regla ya mencionada, de que nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. El testamento del padre a favor de sus hijos podía ser verbal, y entonces bastaban 2 testigos. En caso de ser escrito, era suficiente una declaración hológrafa sin testigos, esto correspondiente al número 2. Como 3 tenemos el testamento hecho en el campo. Por la dificultad de encontrar ciudadanos libres que pudieran ser testigos, bastaba en este caso 5 testigos. El testamento hecho en época de peste para disminuir el peligro, como número 4, ¿verdad?, del contagio. Los testigos podían venir a firmar en visitas sucesivas, de manera que en este testamento no se hace en un solo acto. Número 5. En el lugar de la lista en la que aumenta continuamente el rigor formal, hay que colocar el ya mencionado testamentum tripartitum. Testador lo guardaba entre sus propios papeles. Después de su muerte, personas interesadas en la procedencia de la vía legítima en vez de la testamentaria podían destruirlo fácilmente, en cuyo caso, aun comprobando con testigos que había habido un testamento, era difícil comprobar que esta destrucción no había sido causada por el testador mismo. Por esta razón se introdujo la posibilidad de depositar el testamento en poder de alguna autoridad. Así surge el testamentum apud. Así surge el testamento apud acta conditium, hecho con la intervención de una autoridad de fe pública y conservado por ella en sus archivos. Número 7. Finalmente encontramos el testamentum principii oblatum, depositado en el poder del emperador para ser guardado en el archivo del palacio. 240. Interpretación del testamento. A grandes rasgos, su interpretación obedece a las reglas expuestas en el segundo capítulo. Sin embargo, presenta algunas características especiales. Por una parte, resulta más fácil que la interpretación del contrato, pues únicamente tenemos que ver con una sola voluntad y no el producto de 2 voluntades de personas que quizá no se habían comprendido por completo. Por otra parte, encontramos en relación con la interpretación del testamento la desventaja de que ya no se pueden pedir aclaraciones al autor del documento. Una característica de los testamentos al respecto consiste en que la voluntad del testador era causa favorabilis siempre que procuraba evitar formas de interpretación que quitasen validez a la institución de herederos legatarios o fideicomisarios. De ahí, por ejemplo, que una condición imposible no nulificaba la disposición testamentaria con la cual se relacionaba, sino que se tenía simplemente por no escrita. Otra regla enunciaba que la generosidad especial hacia el legatario tenía preferencia sobre la generosidad general mostrada hacia el heredero. Para mencionar una aplicación entre muchas de esta regla, si un
legado consiste en cierta cantidad de vino, debemos interpretar la disposición testamentaria en sentido amplio, de manera que el legado comprenderá también los barriles. Un famoso problema sobre la interpretación de los testamentos se presentaba en un caso de añadir consideraciones equivocadas si el testador justificaba la institución del heredero o legatario con la mención de una circunstancia que no correspondía a la realidad. No quedaba viciada con ello la institución, pues como decía el derecho preclásico, falsa causa non nocet, o sea, el error en el motivo no anula el testamento, pero el derecho posterior, menos preocupado por la seguridad jurídica, como hemos visto, y más inclinado a soluciones equitativas individuales, movilizaba todo su arsenal de conceptos. Por ejemplo, exceptio doli, para impedir que una persona instituida por una causa expresa se resultara ser errónea, obtuviera el beneficio sucesorio en cuestión. El derecho moderno sigue esta tendencia clásica. El error en la designación formal de la persona del heredero o legatario ya no importaba a los clásicos, siempre y cuando no hubiera duda respecto a su identidad. El legado a favor de mi vecino Eunones de Corinto valía aún el caso de que se llamase Eunones de Creta. Esto nos lleva finalmente al tema esencial: ¿hasta qué grado debemos permitir que los testamentos sean interpretados de acuerdo con la probable intención del testador, aunque nos apartemos del estricto texto del documento? Este problema dio lugar a la famosa causa curiana, nacido de los siguientes hechos. Un individuo llamado Coponio, teniendo la impresión de que su esposa estaba embarazada, hizo testamento en 92 antes de Jesucristo, instituyendo heredero a su hijo póstumo y añadiendo: si mi hijo muere antes de llegar a la pubertad, Curio será el heredero de mi hijo. Poco después, Coponio murió, resultando luego que su viuda no estaba embarazada. En vista de esta circunstancia, Curio reclamó la herencia, pero los herederos ave intestato alegaron: Curio solamente tendría derecho a la herencia si el hijo de Coponio hubiera nacido y luego hubiera muerto antes de llegar a la pubertad. No ha sido instituido heredero para el caso general de que la primera institución, la del hijo, no surtiera efecto. En otras palabras, se trata de una sustitución popular y no de una sustitución común y corriente, que también se llama vulgar. Como el testador no tuvo hijos, tampoco surte efecto la sustitución pupilar. Por tanto, no habiendo heredero testamentario, se debe recurrir a la vía legítima. La cuestión debatida era, en consecuencia, si la sustitución pupilar incluía tácitamente la sustitución vulgar, o, planteándolo en forma más abstracta, debemos atendernos a la letra o al espíritu del testamento. Curio obtuvo finalmente la victoria tras vencer la resistencia de famosos juristas como Mucio Escévola, y así esta causa curiana nos presenta la primera brecha en el antiguo formalismo referente a la interpretación de testamentos. Página 474. Deberían reunirse varios requisitos. La forma necesitaba ser correcta. El contenido tenía que responder a ciertas normas que conoceremos en los próximos párrafos, y también era necesario
que fueran capaces el testador de hacer testamento, el heredero de recibir la herencia, el legatario de recibir un legado y los testigos de fungir como tales. Carecían la capacidad para hacer un testamento, o sea, de la testamenti factio activa las siguientes personas. 1. Como la testamenti factio activa formaba parte del ius commerci, no la tenían los peregrinos, salvo que tuvieran el ius commerci por privilegio especial, ni tampoco los dediticios. Los iuniani tenían el ius commerci, pero no en forma completa. Les faltaba precisamente la testamenti factio. En cuanto a los latini, peteres o coloniari, sí tenían la facultad de hacer un testamento romano. Número 2. Los que no podían tener bienes propios, como la esposa in mano, los hijos no emancipados o esclavos, no podían hacer un testamento. Sin embargo, Augusto permitió que el hijo titular de un peculio castrense hiciera un testamento respecto a este, y Justiniano extendió tal privilegio a los peculios cuasicastrenses. Número 3. Originalmente la mujer ingenua sui iuris no podía hacer un testamento. Sin embargo, Augusto liberó a la mujer ingenua con 3 hijos de la tutela que ya hemos mencionado y la facultó para hacer un testamento, concesión muy importante en la época anterior al Senado Consulto Orfitiano. Adriano permitió además que mujeres que estaban bajo tutela hicieran su testamento con consentimiento del tutor. Sin embargo, el tutor no daría fácilmente su anuencia, pues generalmente era la persona que, en ausencia de un testamento, recibiría por vía legítima la sucesión de la mujer en cuestión. Finalmente, bajo Teodosio II, esta restricción a la capacidad de las mujeres sui iuris desapareció. Número 4. Determinadas personas perdían la testamenti factio activa como sanción de una conducta considerada antisocial. Dementes, prodigios, infantes e impúberes no tenían la testamenti factio activa y, por ser el testamento un acto muy personal, el curator o tutor no podía testar en nombre de ellos. Número 6. El ciudadano romano prisionero de guerra no tenía durante la cautividad la testamenti factio activa para el caso de que muriese durante ella. La ley Cornelia introdujo la ficción de que había muerto en el último momento de ser libre y se abría el testamento que eventualmente hubiera hecho antes de su cautividad, retrotrayendo sus efectos al momento de iniciarse este cautiverio. Fuera del caso de esta fictio legis Corneliae, la testamenti factio activa debía existir tanto en el momento de hacer su testamento como el de su apertura. Por tanto, el testamento hecho durante el cautiverio no obtenía validez por el hecho de librarse de él, y el testamento hecho por un esclavo continuaba sin validez, aunque el esclavo obtuviera posteriormente la libertad. De la misma manera, el testamento hecho por un impúber continuaba no siendo válido, aún después de llegar el testador a la pubertad. Si no todo el mundo podía hacerse un testamento romano, tampoco se admitía que cualquiera pudiese recibir mediante él. En el latín bárbaro del Bajo Imperio se ha llegado a designar esta capacidad de recibir por testamento con la contradictoria expresión de testamenti factio pasiva. Carecían de dicha capacidad las siguientes personas. Número 1. Los peregrinos sin ius
Commerci. Los latinos junianos como número 2. Como número 3, los dediticios. Como número 4, las mujeres, siempre que la herencia que se les ofreciera excediese de 100,000 sestercios. Número 5, personas inciertas de las que el testador no pudo formarse una idea exacta. Número 6, personas jurídicas. Esta prohibición desapareció en varias etapas. Marco Aurelio la suprimió para sociedades y León para municipios. Al ser admitido el cristianismo a la vida pública en tiempos de Constantino y aceptado como religión oficial y única, poco después se suprimió esta incapacidad respecto de convenios o de la Iglesia. Número 7. Personas excluidas en virtud de las leyes caducarias por no haberse casado, célibes, o por no tener hijos, orbi. Personas castigadas por herejía o apostasía. Número 9. Los que en el momento de la apertura del testamento ya no vivían. En otras palabras, originalmente no se heredaba el derecho a la delación o, después de la delación, el derecho a la aditio. Sin embargo, Teodosio II dispuso que los descendientes pudieran recibir la herencia ofrecida a su ascendiente difunto, y Justiniano permitió que este privilegio se generalizara a favor de todos los herederos de un heredero difunto. El derecho moderno rechaza tales transmisiones del derecho de heredar siempre que el testador no instituya en forma expresa herederos sustitutos a los herederos del heredero.